Les saludo con la paz de Cristo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera en esta noche. Qué gozo es poder reencontrarnos nuevamente en esta noche para compartir la palabra del Señor, para seguir afirmándonos, creciendo en el Señor y afirmándonos en aquello que nos hace realmente bien a cada uno de nosotros. Ya más de 60 días, bastante tiempo ya, en cuarentena todavía, pero confiando en Dios, necesitando hoy más que nunca seguir confiando en Él, teniendo paz en el Señor, necesitando más que nunca también el amor de Dios que nos renueva las fuerzas cada día, nos renueva las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios grande, un Dios sin límite. Su mano no se ha cortado para salvar. Sus oídos no se han agravado para no oír. Sus ojos todavía examinan en la tierra el corazón de los hombres y pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. Sigamos fieles al Señor, fieles en nuestras convicciones, fieles en la esperanza que tenemos, con lealtad, caminando con Dios, haciendo todo lo que sea necesario cada día de nuestra vida, en cada momento, sabiendo, como dice el himno, que Jesús nos está viendo. Jesús nos ve permanentemente y Él hará lo que tenga que hacer en nosotros, aprovechando este tiempo y este escenario más que nunca, para recibir más de su gracia, más de su amor. Fluye de su palabra, fluye de la presencia del Espíritu Santo, fluye de estos momentos en los cuales tomamos el tiempo para reflexionar en las cosas del Espíritu Santo del Señor. Espero que sea de bendición estas palabras y el mensaje de la palabra de Dios para cada una de sus vidas. Que Dios les renueve el ánimo y la esperanza, la fe de que Dios todavía sigue actuando y que nosotros podemos aún servirle. No hay límites para el poder de Dios y todo es posible para aquel que cree en el Señor. En este tiempo, como en todo tiempo, y en este más que nunca, podemos seguir viendo la mano de Dios, mano que se mueve a través de la fe, de la esperanza y de la confianza en Dios y en sus palabras. Comparto con ustedes la palabra del Señor. Tengo en esta noche mi Biblia abierta en el Salmo número 138, el versículo número 8, la palabra del Señor, que nos dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tiene como título lo que comparto con ustedes en esta noche: completando el Señor, por supuesto, satisfecho su obra en nosotros. Porque en definitiva, la obra, como solemos decir siempre, más que un cliché para nosotros es una verdad, que Dios es el que hace la obra en nosotros y que es Él el que tiene que estar satisfecho con la obra hecha en nuestra vida. Nosotros podemos llegar a estar satisfechos con la obra que hacemos. Otros pueden decir de nosotros, de nuestra familia, de nuestro carácter, de nuestra vida, que están completos, están satisfechos o sienten que la obra que se hizo en nosotros, que estamos haciendo, es buena. Pero no es Dios en definitiva. No nos da su palabra y no se trata de satisfacer al Señor. Nosotros encontramos una parábola en la palabra de Dios en donde que compara al Señor con un alfarero y a nosotros como el barro en las manos del alfarero. El barro ingresa al taller como nosotros ingresamos al taller de Dios para que el alfarero realice una obra. ¿No se trata de eso acaso en nuestra vida también? ¿Y no es este el escenario propicio? ¿No estamos ahora tal vez mismo en el mundo, su iglesia y lo que me están escuchando en las manos de Dios, cada uno de nosotros? Todo el pueblo del Señor,
que servimos a Dios, los líderes, los siervos y siervas del Señor, pues estamos hoy más que nunca y el mundo entero, como les decía, en el taller del Maestro. Pues el escenario en donde Dios tal vez quiso, como aquel alfarero del que nos cuenta la parábola, romper el barro porque no le gustó cómo había sido hecha esa obra y quiso darle otra forma. ¿No es Dios dueño también de hacer lo mismo con nuestra vida, con nuestro corazón? ¿No es el taller del Maestro? ¿No son estas circunstancias un momento propicio para que Dios haga su obra en nosotros? No tiene la potestad, decía la parábola, el alfarero, de romper esa vasija y volver a hacerla hasta quedar satisfecho con esa obra el mismo alfarero. ¿No es Dios también quien debe ser satisfecho? Dios está haciendo una obra en nuestra vida y sin duda alguna la quiere hacer en nosotros. Pero notemos quién es el autor de la obra, quién es el que hace y le da forma a nuestra vida. Ojalá que me estén escuchando personas que tal vez no se han puesto en las manos del alfarero todavía. Tal vez se consideran a sí mismos, su vida la consideran como algo que está bien hecho, que estaban haciendo bien las cosas. Pero Dios le plació detener cosas en nosotros, romper lo que nosotros pensamos, nuestros proyectos, y poner manos a la obra en nosotros. Qué bueno que sería que los que me estén escuchando en esta noche dejen que Dios sea el que moldee sus vidas. Por eso le puse como título: completando Dios, satisfecho, su obra en nosotros. Y de eso se trata el pensamiento de la palabra de Dios para esta noche. Completando, satisfecho, su obra en nosotros, no nuestra obra. El texto bíblico nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Otras versiones de la Biblia que me gustaron y ilustran de mejor manera lo que yo quiero compartir esta noche dicen no que Jehová cumplirá su obra en mí, sino que dice: Jehová, Dios, cumplirá por mí. Porque es Dios es el que hace la obra en nuestra vida. Aquí claramente expresa el autor del Salmo, el salmista aquí, muy claramente una confianza divina. ¿Qué es la confianza que nosotros debemos expresar en este tiempo del cual estamos hablando desde que comenzó esta cuarentena? Una confianza divina, una confianza en Dios. ¿Y cómo Dios puede hacer mejor la obra en nosotros sin que Él sea el que haga la obra? Que Él ponga esa confianza en nosotros. ¿Cómo podríamos confiar en Dios? ¿Cómo podríamos ponernos en manos del alfarero y estar tranquilos sin esta confianza que viene de Dios sobre nosotros? De que a pesar de nuestros yerros, fallas y de que las cosas no salieron como pensábamos, sabemos que y tenemos una confianza divina en el Señor. Una confianza expresada muy claramente aquí. El salmista dice: Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Dios va a cumplir por mí. ¿Cuántas veces hicimos promesas y que pensamos nosotros en nuestro corazón o lo expresamos con nuestros labios? Yo voy a cumplir con esto o aquello, y nunca fuimos fieles a esa promesa que hicimos o a esa determinación. Pero fíjense aquí cuánto descanso y paz nos da a nosotros saber que esta obra de la cual les estoy hablando, que Dios cumplirá en nuestra vida, Él será el que la cumplirá y no nosotros. Aquí el salmista nos está diciendo: yo tengo suficiente habilidad como para cumplir por mí mismo la obra. No son nuestras habilidades. Aquí nos está diciendo: mi fe está tan firme que nunca no va a tambalear. No voy a dudar. No está confiando en sí mismo. Aquí nos está diciendo: mi amor es tan ardiente que nunca se va a enfriar. Mi resolución nos está diciendo que es tan decidida que nada me va a hacer cambiar de opinión.
No, el salmista no está diciendo estas cosas. El salmista aquí y el hombre de Dios depende única y exclusivamente del Señor. Dios va a hacer la obra en mi vida. Si algo hago yo y si algo se hace en mí, Dios es el que lo va a hacer. Dios es el que va a obrar en mí. Dios es el que hará la obra. Él dependía únicamente del Señor, solamente de Él. Si damos nosotros lugar a alguna confianza, alguna otra confianza o esperanza en algo que no esté basada en la roca eterna de los siglos, entonces nuestra confianza sería peor que un sueño que se derrumba sobre nosotros. Esta confianza se derrumbaría frente a nosotros y sobre nosotros y nos cubriría con ruinas para nuestra tristeza y para nuestra confusión. Cuando ponemos la confianza en otras cosas, esa confianza se derrumbaría y nuestros proyectos se derrumbarían para nuestra confusión y para nuestra tristeza. Cuán triste nos ponemos cuando se derrumban nuestros proyectos. Todo lo que la naturaleza humana, lo que nosotros determinamos, puede hilvanar, puede hilar, puede coser. El tiempo termina rompiéndola, el tiempo termina descosiendo lo que nosotros cosimos con nuestras propias ideas, con nuestras propias fuerzas. Todo se derrumba con el tiempo para nuestra confusión, para todos aquellos que se visten de lo que produce la naturaleza humana, terminan desvestidos, terminan desnudos espiritualmente. No nos puede cubrir lo que nosotros hilvanamos con nuestra naturaleza, lo que nosotros hacemos con nuestra naturaleza. Pero noten aquí que el salmista era sabio, solamente podía descansar en la obra que el Señor podía hacer. ¿No es verdad que tal vez muchos de los que me están escuchando se confiaban en sí mismos, ponían sus esperanzas en lo que ellos podían hacer? Tantas promesas incumplidas, tantos pactos que hemos roto. El salmista era tan sabio aquí que descansaba solamente en lo que el Señor podía hacer en su vida. No es la razón de nuestro desánimo hoy en día, de nuestra tristeza hoy en día, el hecho que descansamos en lo que nosotros podíamos hacer como seres humanos. Aquí el salmista era sabio y decía: Él cumplirá por mí. Él es el que va a hacer la obra en mi vida. Es el Señor, fue Él, fue Dios, que si comenzó la buena obra en nosotros, esa buena obra, y Él es el que la va a perfeccionar. Si Él no termina la obra, si Él no obra en nosotros, esa obra nunca se llevará a cabo. Esa obra nunca se completará. Él la empezó, Él la va a terminar. En mis años como pastor me he encontrado con muchas personas que dicen: cuando se den determinadas circunstancias, voy a seguir al Señor, me voy a poner en las manos de Dios y voy a dejar que Dios haga la obra. Pero el que comienza la obra en nosotros es Él. El que termina, el que desarrolla la obra es Él. El que terminará la obra en nosotros no seremos nosotros, sino que será Él. Si Él no termina la obra, si Él no hace la obra, esa obra quedará incompleta. Si en el vestido espiritual de nuestra vida, nuestra vestimenta espiritual, la vestimenta de nuestra salvación, hubiese una sola puntada hecha por nosotros mismos, entonces sin duda alguna estaríamos perdidos. Todo lo hace Él. Jehová cumplirá por mí. Jehová cumplirá su propósito en mi vida, dice su palabra. Si nosotros
echamos mano en algo, en el vestido de nuestra salvación, una puntada está hecha por nosotros, estamos realmente entonces perdidos. Pero confiamos en que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 1 y versículo número 6 nos dice: estoy convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, hermanos queridos y amigos que me escuchan, Él lo ha hecho todo en nosotros. Él es el que debe hacerlo todo en este tiempo. Y Él es sin duda alguna el que lo hará todo, el que lo hará todo siempre en nuestra vida. De manera que nuestra confianza no debe descansar nunca en lo que nosotros hemos hecho en el pasado, ni en lo que hemos resuelto nosotros hacer en este tiempo, sino que nuestra confianza debe descansar enteramente en lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Confía y descansa en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque Él es el que cumplirá en mí satisfecho su propósito. Tenemos un enemigo a la hora de que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Un enemigo que acecha dentro de nosotros, y somos muchas veces nosotros mismos, porque es la misma incredulidad nuestro peor enemigo. La incredulidad nos insinúa lo contrario, que Dios no va a poder cumplir su propósito en mi vida, que yo lo voy a hacer. La incredulidad nos hace poner los ojos en nosotros mismos y no en Dios. Es en definitiva, esa es la mejor definición de la incredulidad, el poner los ojos en otra cosa que no sea en Dios. Y la incredulidad es la que nos insinúa a nosotros: vos nunca vas a poder estar firme. La incredulidad nos insinúa: mirá la maldad que hay en tu corazón, nunca vas a poder derrotar el pecado. ¿Viste cómo reaccionaste? ¿Viste cómo sos? Y la incredulidad nos insinúa eso a nosotros. La incredulidad nos sugiere, nos insinúa: recuerda los placeres pecaminosos, las tentaciones que hay en tu mente, mira los pensamientos que tienen y los pecados que te acosan permanentemente y no has podido vencer nunca. Sin duda tú vas a caer, vas a ser seducido por esos pecados y esos pecados van a terminar sacándote del camino de Dios, vas a terminar descarriándote. Eso es lo que nos insinúa la incredulidad. Pero qué sabia fue la confianza del salmista, que descansaba en que Dios hará su obra por mí en mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es verdad, sí, de que nosotros pereceríamos si dependiésemos de nuestros propios recursos. Es verdad que si dependemos de nuestra fuerza, de nuestra habilidad o de nuestro carácter, fallaríamos. Eso es verdad. Si nosotros tuviéramos que gobernar nosotros si lo comparamos con un barco, nuestras frágiles barcas, las tormentas nos harían desistir, nos harían abandonar la barca, abandonar el camino de Dios. Es verdad, podríamos renunciar nosotros cuando cese nuestra esperanza, pero nuestra esperanza no tiene que estar puesta, ni está puesta en lo que nosotros podemos hacer hoy, lo que pudimos haber hecho, lo que tendremos que hacer mañana. Está puesta en lo que Dios, la obra que el buen alfarero quiere hacer en nuestra vida. Gracias a Dios que Él cumplirá por nosotros y que Él nos va a guiar al puerto deseado, que Él es el alfarero
Y Él tiene el poder, la decisión y la potestad de hacernos como Él quiere. Que Él tiene la habilidad de hacer que el propósito suyo se cumpla en nosotros y que podamos llegar al puerto deseado. Una oportunidad, la barca en la que viajaban sus discípulos fue azotada por una gran tempestad. Jesús había pronunciado las palabras antes de que partiesen en aquel puerto: pasemos al otro lado. Dios les dio una palabra para el futuro. Les dijo que iban a llegar al otro lado. En medio de eso se desató esa gran tempestad. Y a pesar de esa gran tempestad y que la nave parecía que se iba a hundir, que la tormenta iba a destruir aquella barca y que iban a perecer en medio de aquel mar, aun cuando Dios les había dado una palabra segura de que llegarían al otro lado, Él pudo llevarlos al puerto deseado. Dios puede llevarte al puerto deseado. Dios puede hacerte desembarcar donde Él quiere hacerte desembarcar. Tal vez estés en medio de una tormenta. Tal vez Dios haya decidido en este tiempo deshacer tu vida y tus proyectos. Pero una palabra que sabiamente nosotros podríamos adoptar del salmista, que dice: Él cumplirá por mí. Nunca seremos demasiado confiados en nuestra vida cuando confiemos solamente en Dios, cuando confiemos solamente en Él. Y nunca seremos demasiado, no será demasiado confiado, nunca seremos demasiado interesados si tenemos esa confianza de que Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Si confiamos en nosotros mismos, sí, tal vez seamos demasiado presuntuosos, pero no nosotros, ni no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, la gloria. Ponte en las manos de Dios, porque aquel que comenzó en tu vida, si se lo permitiste o permíteselo, en ti la buena obra, Él será el que la complete en tu vida. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesucristo te damos por esta palabra que nos has hablado, Señor. Cuánta paz, descanso y reposo hay en que no soy yo el que va a cumplir tu propósito en mi vida, sino que serás tú, Señor. Tú eres digno de confianza y yo elijo, Señor, confiar en que tu propósito se cumplirá en mi vida, que tú cumplirás por mí ese propósito. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, rechazo y reprendo todo mal de tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos. Que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y el río de Dios que traiga paz en tu vida, que se lleve toda angustia, todo temor, que se lleve toda culpa de tu vida y que traiga tiempos de paz, de refrigerio, de alegría y de gozo, y Él te alegre con sus bendiciones y con esa paz que tienen todos aquellos que saben perfectamente que Dios cumplirá su propósito en tu vida, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, deseo que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Que Dios les bendiga. Se oye un fuerte resonar.